Buen día, jóvenes estudiantes. Bienvenidos al canal Aprendamos Juntos las Ciencias Naturales. El tema que veremos hoy es la tabla periódica del área curricular Ciencias Naturales. Grado noveno, bloque 3, Materia y Energía. Les habla la estudiante extensionista Astrid Galvez. Como objetivo tenemos conocer y clasificar los elementos de la tabla periódica según su estado. Como sabemos, los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían en agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a las mejoras de las técnicas de experimentación físicas y químicas, nos dimos cuenta que la materia en realidad es más compleja de lo que parece. La tabla periódica es la clasificación, organización y distribución de los elementos químicos en una tabla. Están ordenados por su número atómico, configuración de electrones y propiedades químicas. Esta disposición muestra tendencias periódicas como elementos con propiedades similares en la misma columna. Podemos observar que está ordenado según su masa atómica, su valencia, su símbolo, configuración electrónica, el nombre, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición y el número atómico. Comenzaremos hablando del origen de la tabla periódica. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo con similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de esos estudios generó la tabla periódica moderna que conocemos actualmente. Entre 1817 y 1829, el químico alemán Johann Böhmer-Reiner clasificó a algunos elementos en grupos de 3 denominados tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, la tríada del cloro, del bromo y el yodo. Notó que la masa atómica del bromo estaba muy próxima al promedio de la masa del cloro y del yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en tríadas, y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1863, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos establecidos en varios grupos, proponiendo la ley de la octava, conformando por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Hablaremos acerca de la historia de la tabla periódica. Lothar Meyer, químico alemán, en 1864 publicó una tabla periódica incompleta. En 1869 amplió la versión para incluir 56 elementos. Dmitri Mendeleev, químico ruso, presentó en 1869 un artículo en el que hacía descripción de una tabla periódica. Mendeleev fue más lejos que Meyer. Dejó espacios vacíos en su tabla y predijo que serían descubiertos nuevos elementos que lo llenarían. También anticipó las propiedades de esos elementos que aún no se habían descubierto. La tabla periódica de Meyer y Mendeleev diferían de la actual debido a que ellos ordenaron los elementos respecto a la masa atómica creciente después del descubrimiento del protón. Henry G. Moseley, físico británico, determinó las cargas nucleares de los átomos de los elementos y concluyó que estos deberían ordenarse respecto a sus números atómicos crecientes. En 1913, el químico inglés Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, o sea, el número atómico de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico, tal como la conocemos hoy en día. En 1911, antes de que se descubrieran los protones, o sea, las cargas positivas, en el núcleo atómico, el físico aficionado Antonius van der Broek propuso en Natural que el orden de los elementos en la tabla periódica dependía del número de cargas positivas del núcleo o número atómico. Es decir, el hidrógeno ocupa el primer lugar de la tabla periódica porque solo tiene una carga positiva en el núcleo. Hoy diríamos un protón, y por tanto su número atómico es el 1. El helio ocupa la segunda posición porque tiene 2 cargas positivas, o sea, 2 protones, y su número atómico es el 2, y así sucesivamente.
Sin embargo, fue Henry Mosellet en 1913 quien logró probar esta hipótesis estudiando los espectros de los rayos X de 50 elementos químicos. Mosellet demostró que la frecuencia de los rayos X era proporcional al número atómico del elemento. Con este hallazgo daba una justificación cuantitativa al concepto de número atómico y un apoyo fundamental al modelo atómico de Rutherford. La utilización del número atómico para ordenar los elementos iba a resolver muchos problemas que habían traído de cabeza a quienes trabajaban en química hasta entonces. Por ejemplo, de acuerdo con su peso atómico, el níquel, que tiene un peso atómico de 58.693, debía situarse antes que el cobalto, con un peso atómico de 58.933. En la tabla periódica, sin embargo, Mendeleev había intercambiado sus posiciones para que resultara más congruente con sus propiedades químicas. La incoherencia desapareció cuando pudo conocerse que el número atómico del níquel era 28 y del cobalto 27. Efectivamente, aunque el níquel pese un poco menos que el cobalto, tiene una carga positiva más en su núcleo y por tanto puede agruparse junto a los elementos con los que compartía propiedades sin violar la ley periódica de Mendeleev. La tabla periódica está basada en la ley periódica. Las versiones actuales que se conocen de la tabla periódica fue hecha por Alfred Werner, químico de origen suizo, que modificó la tabla original elaborada por Mendeleev. Tabla periódica moderna. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene de hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en sus capas más externas. Como el comportamiento químico es principalmente dictado por la interacción de estos electrones de la última capa, de ahí el hecho de que los elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. Aquí podemos observar la tabla periódica. Los elementos químicos se ordenan según su número atómico. Los elementos de una columna constituyen un grupo. Los elementos de una fila horizontal constituyen un periodo. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos se organiza de menor a mayor, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodo y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. ¿Qué significa cada elemento de la tabla periódica? Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. Una dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su masa atómica, su número atómico, la energía de ionización, la electronegatividad de sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se pueden abreviar los elementos de ciertas materias, como el agua, que está compuesta de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es decir, H2O. Continuamos con los grupos de la tabla periódica. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos como grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna que está más a la izquierda de la tabla periódica, la conocida como los grupos de los metales alcalinos, contienen elementos como el sodio, el potasio, el litio. Todos ellos son sólidos a temperatura ambiente con punto de fusión bajo, muy reactivos, que tienden a ennegrecerse en contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado tanto a lo largo del tiempo como de los países donde fueron nombrados. Clasificación de los elementos de la tabla periódica. Como ya les había mencionado, estaba compuesta por 18 grupos y cada uno de estos grupos tiene su propio nombre. El grupo 1, los metales alcalinos. El 2, metales alcalino-térreos. 3, familia del escandio, tierras raras y actínidos. 4, familia del titanio.
5, familia del vanadio, 6, familia del cromo, 7, familia del manganeso, 8, familia del hierro, 9, familia del cobalto, 10, familia del níquel, 11, familia del cromo, 12, familia del zinc, 13, los térreos, 14, los carbonoides, 15, los nitrogenoides, 16, los calcógenos o anfígenos, 17, los halógenos y el 18, el que pertenece a los gases nobles. Aquí se presenta una pequeña evaluación que consta de 3 preguntas a las que daremos respuesta cada uno de nosotros. ¿Qué significa cada elemento de la tabla periódica? ¿Cómo se organiza la tabla periódica? ¿Y quién fue el primero en elaborar la tabla periódica? Esto nos va a servir como estrategia para saber si pusieron atención y aprendieron un poquito. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su atención de la mano de su profesora Astrid Galvez. Esto fue posible gracias a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y al proyecto de extensión universitaria y vinculación social PREUS. Se les invita a ir a la descripción del video y contestar la pequeña prueba que se les ha desarrollado para evaluar el contenido de este video. Gracias, hasta la próxima.